Amados hermanos, agradecemos al Señor por el privilegio de compartir su palabra. Estamos a la mitad de nuestro curso de Cristología, en la hora 8. Y bueno, pues gracias a Dios por su bendición sobre todos nosotros. El tema es la unión hipostática y los estados de Cristo. En esta ocasión sí tenemos una tarea que es el título que enseña la Biblia sobre la naturaleza divina y humana de Jesús. Entonces básicamente nada más exponer por qué la palabra es muy clara de que Jesús es 100% divino y 100% humano. Esa tarea sencillita con el tema que estamos viendo hoy se puede tomar como base cualquier material. Vamos a empezar entonces con nuestro material y tenemos allí el tema de la unión hipostática. El primer párrafo dice definición. La unión hipostática se explica como dos naturalezas completas, absolutas y reales en el Señor Jesucristo, la divina y la humana. El término en español se deriva de la palabra hipóstasis, que significa naturaleza. Se trata de un caso único, Él es 100% divino y 100% humano. Entonces es un término teológico. Cualquier libro de teología o algún exponente de doctrina nos diría la unión hipostática. Vamos a entender enseguida que habla de las dos naturalezas de Jesús, por la palabra griega hipóstasis, que significa eso, naturaleza. Entonces el Señor Jesús tiene una unión de dos naturalezas, la divina y la humana. Es 100% Dios y es 100% hombre por necesidad de nuestra salvación. Y vamos a ver algunos textos bíblicos para poder respaldar esta evidencia. El punto 2 de nuestro material dice evidencia de las dos naturalezas. Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Romanos 1:3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, esa evidencia de las dos naturalezas siempre tenemos que ir al texto bíblico. La palabra de Dios tiene que normar todo lo que creemos. Y cuando habla en Lucas 1:43 de que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, dijo, viendo a María, su prima, ¿por qué se me concede que venga la madre de mi Señor? Entonces, esta mujer entendía perfectamente que María iba a ser la madre del Salvador. María tenía un embarazo solamente por la obra del Espíritu Santo, pero fue un embarazo completo, donde ella tuvo todos los síntomas, todo el proceso, hasta que Jesús nació físicamente, como lo vemos en el Evangelio también. Cuando Jesús dijo en Juan 12:27, está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame ahora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús habló de un alma, dije, está turbada mi alma. Entonces, realmente el estar turbado, el estar afligido, nosotros recordamos que los evangelios dicen cuánto sufrió Jesús ya al momento de la cruz y en la noche en que fue entregado porque sabía que iba a morir, iba a dar su vida por nosotros, pero era un gran sufrimiento. No fue una imaginación, no fue una apariencia y finalmente vemos ahí cuando Jesús se refiere al Padre pidiendo bendición en ese momento, pero dice, he llegado para esta hora. Entonces, alguien que está turbado es alguien humano, estrictamente, ¿no? No podría nada más ser Dios. Si hubiera sido solamente Dios, no había sangrado, no habría hecho la obra de salvación por nosotros. Era 100% Dios y 100% hombre. El texto que tenemos de Romanos 3 y 4, que Pablo dice a la iglesia del Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, por el Espíritu Santo propiamente, pero también dice por la resurrección entre los muertos. O sea, la resurrección de Jesús también revela que fue humano. Si no hubiera sido humano, no podría resucitar. Si solamente hubiera sido Dios, no tendría completo el plan para poder darnos la salvación. Pero la resurrección de su cuerpo habla también de que fue 100% humano. Lo que decíamos de 1 Corintios 8,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Habla entonces Pablo a la iglesia de Corinto, pero les dice que crucificaron al Señor de gloria. Realmente habla de los judíos y dice crucificaron al Señor de gloria. No fue un evento imaginario, no fue algo falso, realmente crucificaban a Jesús. Y cuando decíamos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, todos los golpes, toda la burla, el que lo detuvieron, le hicieron un juicio, habla de que fue 100% humano. Entonces crucificaron al Señor de gloria. Realmente habla ahí muy claramente de que fue crucificado para dar nuestra salvación, pero es el Señor de gloria. Habla de la divinidad de Jesús y de la humanidad en ese texto. Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el hecho de que habla 2 veces de que Jesús nació, nos está dando una evidencia muy contundente de su humanidad. Es un hijo de mujer. Realmente fue hijo de María, la madre de Jesús que todos conocemos en los evangelios. Y bueno, fue nacido de ella y nacido bajo la ley. Entonces también esta descripción, nacido bajo la ley, nos indica de la humanidad. El Señor Jesús se sujetó a la ley. Recordamos que fue circuncidado al 8º día, a los 12 años fue presentado en la fiesta de Bar Mitzvah o hijo de la ley, y toda la vida de Jesús estuvo sujeto a la ley judía porque fue totalmente humano. Fue un proceso también vital los 33 años que Jesús estuvo aquí en la tierra porque lo vieron. La gente lo conoció, vio lo que pasaba con su cuerpo cuando nació, cuando fue un joven, finalmente cuando en la cruz derramó su sangre por nosotros, fue 100% humano. Ahora, el versículo de Timoteo 3:16, la primera carta, es una descripción muy teológica, otra vez de Pablo. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, es muy profundo entender esta obra de la fe, esta obra profundísima de la fe. Dios fue manifestado en carne, es un texto muy claro, es una frase muy, muy contundente porque dice que Dios se manifestó en carne. O sea, era Dios, pero fue manifestado en carne, el Hijo, el Señor Jesús. Luego, cuando dice justificado en el Espíritu, habla también del carácter perfectamente justo y de la participación del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Visto de los ángeles, habla de un testimonio. Los ángeles realmente vieron la vida de Jesús. La Biblia no habla mucho de testimonios de ellos como parte de esta obra en la tierra de Jesús, pero sí fue visto por los ángeles porque estuvo en la tierra, ¿no? Predicado a los gentiles, habla ahí claramente del ministerio. Pablo decía, Jesús se le predica a los gentiles, no nada más a los judíos, se le predica a todas las naciones. Creído en el mundo, entonces este mismo Señor que es 100% Dios y 100% hombre, se está creyendo de él en el mundo. La iglesia genuina, la iglesia que cree en el Señor, está por todo el mundo, ¿no? Y cuando dice, recibido arriba en gloria, habla nuevamente de que Jesús regresó al estado de glorificación que tenía antes de la encarnación, de lo cual tenemos la bendición de compartir el día de hoy. Vamos a ver el contexto doctrinal, punto 3 de nuestro material, y vamos a ir versículo por versículo. Dice Hechos 3:18, pero cuanto Dios ha cumplido así lo que había dicho antes por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces habla claramente ahí de que el Señor Jesús padeció de acuerdo a lo que se dijo con los profetas. Los profetas dijeron claramente que iba a venir el Mesías, que tendría que padecer y dar su vida, y bueno, las profecías que se dan acerca de Jesús se cumplieron totalmente en él. Jesús fue anunciado por los profetas Antiguo Testamento, pero había de padecer. Realmente el hecho de que Jesús estuvo en la cruz y sufrió todo lo que vemos como los tormentos nosotros aquí en la tierra, habla de su humanidad. Efesios 1, 21 y 22 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nuevamente Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, dice que Jesús está sobre todo principado y sobre todo poder y señorío. O sea, el máximo nivel de autoridad que le corresponde como Dios lo tiene. Está sobre todo principado, sobre todo autoridad y sobre todo señorío. También sobre todo el nombre que se nombra, habla ahí de la salvación. El nombre que se nombra en la salvación de Jesús y también respecto a los demás nombres importantes, ¿no? De gobernantes o personas que a la gente le parecen relevantes, Jesús está muy por encima de todos ellos. Y dice, no en este siglo, sino en el venidero, o sea, en las dos partes, en la tierra y en la vida eterna, va a ser glorioso el nombre de Jesús. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, realmente Dios mismo en su plan tuvo
que bajo los pies de Jesús se sometieron todas las cosas. Es un texto muy, muy reiterativo en algunos textos de Salmos y en algunas otras partes donde se dice hasta que ponga a tus enemigos bajo estrado de tus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Jesús es la cabeza de la iglesia. Siendo Dios, tiene todos los atributos, pero como hombre murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, tiene la autoridad para darnos salvación. Dice Efesios 2, 17 y 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él y los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Entonces Pablo, nuevamente hablando a los efesios, dice, hablando de Jesús, que vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos. O sea, Jesús trajo el evangelio a los no judíos. Cuando dice los que estabais lejos, son los gentiles, los no judíos, y se anunció el evangelio. A través de que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, se empieza a predicar a todas las naciones. Y los que estaban cerca se refiere a los judíos, porque recordamos que Pablo hablaba a los judíos directamente para primeramente evangelizarlos. Entonces, aunque estaban cerca porque eran judíos, fueron necesario que les predicaran el evangelio. Y dice, y por medio de él, por medio de Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. O sea, el Jesús es el medio de salvación. Es el medio de salvación porque dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Y los judíos y los gentiles, dice los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espiritual Padre. Entonces Jesús es la fuente de salvación para todos. Dice Hebreos 2, 11 al 18, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto en él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí hace una alusión el autor de Hebreos a Salmo 22.2, Isaías 8, 17 y 18. Entonces, cuando habla aquí de que el que santifica y los que son santificados son de uno, habla de esa máxima autoridad de Jesús para santificar, para dar la salvación. Pero tenía que ser Dios para poder pagar un gran precio por la humanidad y tenía que ser humano para poder derramar su sangre, ser un sacrificio completo por nosotros, ¿no? Y cuando dice ahí que está citando textualmente Salmo 22, que es Salmo mesiánico, Salmo 22.2 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en la congregación te alabaré. Jesús habla del fruto de su obra en la salvación. Nos da a anunciar el nombre de Dios, anuncia la palabra, anuncia el evangelio y nos lleva a alabar en medio de la congregación. Es un texto muy bello porque dice, en medio de la congregación te alabaré, hablando de Jesús, ¿no? Que va a dar alabanza a Dios por la obra de salvación. Y cuando dice, he aquí los hijos que Dios me dio, nuevamente citando Salmos e Isaías, habla entonces de que el ser hijos es a través de Jesús que mueve en la cruz por nosotros en el Calvario. Y dice que participó de carne y sangre para destruir por el medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces, realmente nos dice que fue encarnado. Es totalmente Dios, tiene todos los atributos, tiene todas las facultades, pero se hizo humano, 100% para venir a destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y liberar a los que por temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. O sea, Jesús nos liberó del pecado, del poder de Satanás, del pecado y la tentación que tenemos, porque murió por nosotros. Nos da la posibilidad de ser redimidos, de ser transformados por su palabra y por su gracia. Cuando dice que no socorrió a los ángeles, habla de que no bendijo a los ángeles. O sea, aunque son seres muy poderosos, seres muy reverentes, los ángeles no caídos, bueno, no están a un nivel como Jesús. Finalmente Jesús es muy superior porque vino a dar la salvación. Y cuando dice que socorrió a la descendencia de Abraham, varias veces en Génesis se habla de Abraham como el que recibía la promesa de la salvación en su linaje, y Jesús es el linaje de Abraham. Entonces dice que tenía que expiar los pecados del pueblo también, y bueno, de esta manera nosotros entendemos la salvación, ¿no? Padeció siendo tentado para socorrer a los que son tentados. Es un texto clave también, porque recordamos que Satanás tentó a Jesús cuando empezó su ministerio, y dice el texto, y le dejó por un tiempo. O sea, hubo en varias ocasiones Satanás tratando de tentar a Jesús, sabiendo que tenía un cuerpo 100% humano y que, bueno, podía intentar que cayera en pecado. Sin embargo, dice la palabra que Jesús fue sin pecado.
Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí ahora es el apóstol Pedro quien habla de la sangre preciosa de Cristo. Entonces él, como testigo visual de que Jesús murió y fue crucificado, dice, esa sangre preciosa es la que nos dio la salvación. Un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el cordero perfecto que se tipificaba en todo el Antiguo Testamento fue cumplido en Jesús. Es el cordero perfecto que murió por nosotros. Recordamos que Jesús murió a los 33 años, o sea, en la etapa de su juventud, y era perfecto, y era el Hijo de Dios. Dice 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces habla de Jesús como el que derramó su sangre. Recordamos la propiciación en el día de la expiación, se derramaba sangre sobre el arca del pacto, donde estaba la ley escondida allí, y estaban algunos manuscritos de Moisés y el maná, un poco de maná. Y dice que al derramar la sangre allí se cubría el pecado. Entonces Jesús es nuestra propiciación, derramó su sangre literalmente. No fue una imagen, realmente la sangre de Jesús fue derramada para darnos salvación. Y es muy interesante que dice, no nada más los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea, realmente no hay expresión limitada, no hay gracia limitada, la gracia es para todo el mundo. Solamente el que quiera recibir el mensaje puede ser salvo, según este texto. Y 1 de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. 1 de Juan 4:2 tiene que explicarse un poco más en el contexto del gnosticismo. Nosotros recordamos que la Biblia nunca habla de la palabra gnosticismo, pero sí existía. Ya había filósofos que tenían esa gnosis, recordamos, hemos visto ya esto en teología, como un conocimiento superior. Y pensaban que no necesitaban al Salvador y que podían caer en pecado y que supuestamente no perdían la salvación o la relación con Dios, pero realmente ellos negaban que Jesús vino en carne, porque también muy influidos por la filosofía griega, hemos visto ya esto del gnosticismo, con G al principio, gnosticismo, y tenían ellos una fuerte influencia para tratar de meterse a la iglesia, y estaban tratando de decir que Jesús no vino en carne, o sea, realmente que negar la encarnación es negar la salvación, porque Jesús con su cuerpo derramado en la cruz, toda su sangre, nos dio la salvación, aunque no dejó de ser Dios jamás. Pero bueno, entonces los del gnosticismo tenían esa intención de decir que cuando alguien hablaba de Jesús como encarnado, lo negaban, decían, no, Jesús no vino en carne. Entonces cuando aquí dice Juan, esto es muy interesante porque hay personas que piensan que se trata de endemoniados. Cuando dice todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, como pedirle al endemoniado que diga que si Jesús vino en carne o no. Eso es un contexto totalmente fuera de la idea bíblica, porque no tiene nada que ver con el endemoniado, se refería a la filosofía de los gnósticos, un movimiento filosófico y pues religioso que decía que Jesús no fue encarnado. Entonces Juan decía, sin decir la palabra gnosticismo, Juan habla, toda su primera carta sobre todo, en contra del gnosticismo. En otras partes Pablo y Pedro también hablan un poco de esto, pero Juan es muy enfático. Toda la primera carta de Juan, cuando dice el Espíritu está ahí en la carne y Jesús vino y se encarnó, está hablando en contra de los gnósticos. Y nosotros ya por historia conocemos que trataron de influir y que sí se desviaron algunos hacia la filosofía del gnosticismo, pero por eso decía Juan, nadie siga ese espíritu, o sea, aquí la palabra espíritu quiere decir enseñanza o intención. No siga la enseñanza que dice que Jesús no vino en carne, porque si dicen que Jesús no vino en carne, no son de Dios. Entonces vemos aquí la evidencia textual de las dos naturalezas, ¿no? Tenemos varios textos ahí, la parte de la divinidad y la parte de la humanidad de Jesús. Ahora vamos a hablar de los estados de Cristo. Los estados de Cristo es un término teológico también que se habla mucho porque es el único ser que realmente tenía la divinidad, que habla de su estado normal en toda la eternidad pasada, pero tuvo una encarnación. En la encarnación se habla de una humillación. Hoy veremos ese texto un poquito, pero después de la resurrección habla de otra glorificación. Entonces Jesús tiene esos tres estados de la etapa previa, que se llama la eternidad, la etapa de la encarnación o humillación y la tercera etapa de la glorificación, porque adquirió un nombre más grande porque es nuestro Salvador. Son los estados de Cristo. El término griego gnosis, esta palabra literalmente significa vaciamiento y explica que el Señor Jesús durante la encarnación voluntariamente dejó de usar sus facultades divinas para llegar a la cruz y tener el testimonio de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Siempre tuvo todas esas facultades, pero no las usó en su vida terrenal. Cabe aclarar que antes de la encarnación y después de la resurrección hay evidencia espiritual del uso absoluto e inmediato de sus atributos como Dios. En realidad, este concepto escritural nos permite exponer los tres estados de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la palabra kenosis, está muy enfática en un texto del Nuevo Testamento, pero dice en la palabra kenosis como vaciamiento.
Entonces Jesús literalmente no se vació en el sentido de quitar la naturaleza divina, pero se quitó el derecho de usar esos atributos. Tratamos de exponerlo aquí en este texto, lo que es la kenosis. No dejó de ser Dios, pero no usó las facultades como Dios para poder vivir dirigido por el Espíritu Santo hasta llegar a la cruz. Y también en la cruz sufrir como hombre para dar una salvación completa. Entonces sí, la palabra de Dios habla mucho de este texto, que bueno, este término es una otra vez palabra griega, que es kenosis, la palabra vaciamiento. En varias ocasiones la vamos a encontrar. Vamos a hablar entonces de los tres estados de Cristo que hemos llamado, el primero Dios, eternidad. Primera de Juan 1, 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan, que en el Evangelio habla muy claramente de la encarnación del verbo, todo su primer capítulo habla de la encarnación del verbo, dice que en el principio era el verbo, o sea, hacia la eternidad pasada, desde el principio, que para nosotros hacia el pasado no podemos ver, porque solamente Dios es eterno, hacia el pasado y hacia el futuro, pero así, hacia lo más lejano que pudiéramos imaginar en el pasado, Dios siempre fue Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Verbo estaba, dice ahí, era el verbo porque era parte de la Trinidad, pero también era con Dios, o sea, era parte de Dios y era Dios, o sea, esencialmente es Dios. Este texto es contundente, aunque en español son pocas las palabras, tiene mucho significado original, porque realmente cuando dice que en el principio era el verbo, o sea, Jesús siempre ha existido en el pasado. Por eso no es que se haya inventado que Él es eterno, la Biblia dice que es eterno, es tan eterno y los atributos plenos que tiene el Padre y el Espíritu Santo, los tuvo el Verbo también. Cuando dice el Verbo era con Dios, habla de esa comunión. Recordamos, es un solo Dios, pero lo forman tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero que solamente nos hablamos de un solo Dios. No son tres dioses, pero son tres personas. La palabra personas es un poco corta en español, pero es lo más cercano que tenemos a esas personas. Y realmente entonces era con Dios, o sea, siempre estuvo en la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y el Verbo era Dios, habla de la esencia. Jesús siempre fue Dios. Esta palabra era habla de algo que sucedió en el pasado y tiene efectos en el presente y aún hacia el futuro. Entonces siempre ha sido Dios. Es interesante notar ese texto. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, le llaman la oración sumo sacerdotal de Cristo. Juan 17, y cuando Jesús ora por la iglesia de manera muy amplia, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, otra vez quiero tener esa gloria, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, esa gloria de que Jesús habla no es nueva, porque hubo ahí algunas interpretaciones que pensaban que Jesús no tuvo la misma gloria, o que Jesús es una criatura, así imaginado por el Padre como un diseño que tuvo principio, ¿ya? Pero Jesús no tuvo principio. Jesús realmente es eterno hacia el pasado, totalmente eterno. Entonces, esa gloria que tuvo con el Padre es la misma que está diciendo, ahora ya va a acabar la encarnación, va a venir la muerte y la resurrección. Y dice Jesús, yo te pido tener nuevamente aquella gloria antes que el mundo fuese. Y la frase es muy amplia, ¿no? Antes que crease el mundo realmente, antes que toda la creación se pudiera generar, como dice en Génesis 1, ya el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo tenían comunión, tenían funciones, tenían eternidad y tenían una gloria. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este texto es muy importante también porque habla nuevamente de la gloria, ¿no? Del versículo 5, aquella gloria que Dios había dado el Padre y el Espíritu Santo a Jesús, dice, esa gloria me diste y les he dado. Entonces Jesús nos dio un lugar de privilegio como iglesia predicando. Dice, para que sean uno. O sea, esa gloria de Dios, esa bendición muy especial a la iglesia, es para que tengamos unidad. No debe de haber disensiones entre nosotros, divisiones como parte del cuerpo de Cristo. Tenemos funciones distintas, tenemos una autoridad puesta por Dios muy distinta para trabajar en el cuerpo de Cristo, pero podemos ser uno con aquella gloria o aquella bendición que nos da el Señor. Dice, aquí, así como nosotros somos uno, habla muy claramente de que no es la misma persona, porque algunos piensan aquí, cuando dice el Padre y yo somos uno, entonces habla de una sola persona. No, la palabra uno es unidad. No es una personalidad, habla de unidad, porque dice, la iglesia también tiene esa misma unidad. En la iglesia no somos una persona, somos muchas, y somos uno en Cristo, o sea, tenemos unidad. Así como el Padre y el Hijo tienen unidad, en la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos tener unidad. Entonces no habla de una unidad de persona, no una unidad de función, una unidad de comunión.
Romanos 16, el 25-27 dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación del evangelio, según la revelación del misterio, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora, y que por las escrituras y por los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, esté dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, Romanos 16, al final de la carta muy doctrinal del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, habla de esta buena nueva, este evangelio que está dado, habla cuando dice, al que puede confirmaros, habla de la Trinidad. Y cuando habla de Jesucristo nuevamente dice, es nada más el Señor Jesús. Entonces, la predicación viene por Jesús en esa perfecta comunión con la Trinidad. Y dice, es una revelación del misterio que se mantuvo oculto desde tiempos eternos. O sea, había un plan del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo eternamente para que Jesús muriera en la cruz y nos diera la salvación. Pero la iglesia no lo conocía. O Israel no lo conocía hasta que sucedió o hasta que se reveló. Por eso dice, se ha manifestado en tiempos ahora recientes por las Escrituras, según el mandamiento de Dios, que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, y sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, esa divinidad de Jesús habla de que obedezcamos a la fe en Él, porque es Dios. No nada más fue hombre, es 100% Dios también. Y dice, al único y sabio Dios. Otra vez habla de la unidad de intención, de la unidad del Padre con el Espíritu Santo. Dice, y mediante Jesucristo para siempre la gloria. Amén. O sea, se puede dar la gloria a Dios mediante Jesucristo, porque Jesús es el intermediario. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Dice Colosenses 1:15-20, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Nuevamente Pablo, hablando a la iglesia colosenses, dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. O sea, realmente ese término habla de que tiene la misma naturaleza y tiene el mismo poder. No es un ser secundario, Jesús realmente es idéntico. Decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo poder y naturaleza. Por amor a nosotros se dividen en funciones, pero tienen la misma esencia, la misma autoridad. Cuando dice primogénito de toda creación, hay quienes malentienden como si fuera el primero en la creación, pero no, aquí es el heredero. Recordamos que Pablo usaba mucho la palabra primogénito como un heredero al que se le dan toda la autoridad. Estaba en el contexto romano, entonces el primogénito era el dueño de todo. Aquí la palabra primogénito, traduciríamos bien en español, el dueño de toda la creación. Jesús es el dueño de toda la creación, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Por Él fueron creadas todas las cosas, las de los cielos, la tierra, visibles e invisibles, todos los dominios, principados y potestades. O sea, todo fue creado por medio de Él y para Él. El texto es muy claro. Es un Dios que, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, creó todas las cosas. Tiene la creación como función exclusiva de la divinidad. Dice, cuando es antes de todas las cosas, y en eso subsisten todas las cosas, habla de que es el preservador. Cuando es la cabeza de la iglesia, Jesús sigue siendo la cabeza de la iglesia porque es Dios. Finalmente, ¿no? Entonces es la cabeza de la iglesia, es el principal, es la autoridad en la cabeza, de la iglesia. Dice que la palabra kefale, que es cabeza, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Jesús tiene la creación, tiene la salvación y tiene toda preeminencia. Por eso dice, al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, aquí habla de dos personas. El Padre tiene el agrado de que en su Hijo habite toda la plenitud. No porque no la tuviera, sino porque decidieron que así fuera. Entonces Jesús tiene toda la plenitud de funciones de divinidad y por medio de reconciliar todas las cosas, las del cielo, la tierra y de las cosas, dice en el cielo también, haciendo la paz por la sangre de la cruz. O sea que Jesús trajo la reconciliación. Cuando hablamos de la doctrina de la reconciliación, Jesús nos pone en paz cuando estábamos en adversidad con Dios por nuestro pecado. Ahora estamos reconciliados. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote porque toma con una mano a Dios y con otra mano a la humanidad. Nos da la salvación y bueno, si estamos aceptando la fe y nos mantenemos en la fe, tenemos esa reconciliación por la gracia del Señor. Y esto lo dice también Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Decíamos, es muy seguro que el apóstol Pablo también escribió la carta a los Hebreos y bueno, a la iglesia de Alejandría.
Eso es todo otro texto, pero cuando habla de esta manera dice, Él es nuestro gran sumo sacerdote, o sea, no es Moisés, no es Leví, o ni siquiera Melquisedec, del quien se habla en Hebreos, dice, Él es el gran sumo sacerdote, o sea, es el supremo sacerdote, es el soberano en todo. Entonces nadie puede aspirar a ese título, realmente muchos hombres luego aspiran, pero nadie lo puede tener. Los que son ministros en el Evangelio son solamente servidores con autoridad y con funciones, pero Dios le dio a Jesús el sumo sacerdocio. El sumo sacerdote por encima de todos lo tiene Jesús. Y dice aquí, retengamos nuestra profesión, o sea, para que nos mantengamos firmes en la fe. Hebreos 5, 5 y 6 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está haciendo alusión a Salmo 2.7 y Salmo 110.4. Citábamos que a Jesús solamente se le dijo, tú eres el gran sumo sacerdote. Es interesante notar que a ningún ángel se le da ese título. A los humanos no tenemos ese título, solamente Jesús lo tiene. El gran sumo sacerdote, y es el Hijo. Cuando dice yo te he engendrado hoy, habla entonces del nombre, del nombre de Jesús como Hijo. Él es el Hijo de Dios. Dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Salmo 114 dice eso. Tú eres sacerdote, pero ¿para cuándo? Para siempre, porque es eterno. Ningún otro sacerdote tuvo algo permanente. Aún Leví, Melquisedec, hombres en la Biblia, murieron y acabó su sacerdocio. A veces era por generaciones que en el Antiguo Testamento estaba, pero en Jesús es el sumo sacerdocio exclusivo. Lo tiene Él, le pertenece y para siempre lo va a tener. Entonces tenemos a un gran sumo sacerdote. Vamos a ver nuestro segundo punto de la humillación. De los 3 estados de Cristo, decíamos la eternidad, el segundo es la humillación. La humillación es que Él se vino a hacer carne con nosotros. Dice Juan 1, 10 y 11, en el mundo estaba, pero el mundo fue por hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, Juan 1, también que otra vez decíamos de la encarnación del verbo, habla de un estado de humillación. Jesús vino al mundo y no le conoció el mundo. Y vino a los suyos, se vino a salvar. Y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes? Los judíos en ese caso. El pueblo judío rechazó a Jesús, teniendo a Dios enfrente, viendo la obra de salvación, los milagros, todo lo que Jesús trajo en los evangelios, le crucificaron. Y dice ahí entonces, bueno, los suyos no lo recibieron, eso es parte de la humillación. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Citando Salmo 41:9. Entonces dice que estaba con ellos en el mundo. Recordamos, estuvo un tiempo Jesús. Eternamente estuvo como verbo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y hacia nuestra eternidad futura, lo que para nosotros es nuestra inmortalidad en el futuro, veremos a Jesús para siempre como Dios. Pero dice, estaba en el mundo en el tiempo en que se encarnó. Desde que Jesús se encarnó, cuando predicó aquí en Israel, dice, yo los guardaba en tu nombre. O sea, estaba en un tiempo de humillación. Realmente se hizo hombre porque siendo Dios, amados hermanos, pues Él se humilló. Los hombres somos iguales, tenemos funciones diferentes, tenemos habilidades distintas, pero somos humanos. Sin embargo, Jesús es el único que siendo Dios se hizo hombre. Por eso se llama humillación. Realmente Él dejó gloria, dejó alabanza de ángeles, dejó la ciudad celestial, dejó muchas funciones que eran algo valiosísimo y sin embargo por amor a nosotros vino y se encarnó. Y recibió golpes y desde que nació tuvo menosprecio, tuvo riesgos, hay tanto dolor en la vida de Jesús. Esa es la humillación. Juan 17:18 dice, como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, esa enviar a Jesús a la tierra habla de la obra de salvación. El Padre y el Espíritu Santo enviaban a Jesús al mundo para salvación. Y la iglesia también es enviada al mundo para predicar. Y en esto tenemos complicaciones. El mensaje muchas veces no es bien recibido. El mensaje es rechazado. El mensaje es objeto de persecución. También eso es la parte de la humillación. Jesús por predicar la verdad fue atacado. Ve usted los evangelios, cuántas veces dice, por decirles la verdad, lo quisieron apedrear, lo quisieron despeñar, lo quisieron asesinar, hasta que lo crucificaron. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando no éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Entonces, en esta humillación del Señor, realmente murió por los impíos. La muerte viva de Jesús, recordamos, Dios murió por nosotros. Eso es algo así muy difícil de entender. Siendo divino y siendo eterno, padeció la muerte. Tuvo un cuerpo que estuvo ahí crucificado y se fue al sepulcro 3 días, pero finalmente en su gran eternidad y poder lo hizo por amor a nosotros.
pero eso es parte de la humillación. Aún la cruz y los golpes es parte de la humillación de Jesús. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, cuando a la iglesia en Corinto Pablo le habla, dice, ¿a quién predicamos? A Cristo crucificado. Crucificado porque fue hombre. No hubiera sido crucificado si fuera nada más Dios. Se crucificó porque era un hombre, como hemos ya tratado de explicar. Y dice, a los judíos esto les tropezadero, o sea, a los judíos les hace caer. Es profético, ¿no? Jesús es la piedra angular que hace tropezar. El que no cree en esta piedra angular va a caer. Y para los gentiles es locura, porque Pablo habla en contexto grecolatino y hablando de la idea de la salvación como que les parecía locura. No les gustaba la idea de la salvación, que alguien muriera en la cruz por nosotros, ¿no? Y eso es parte de la humillación también de Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, esta es donde viene la palabra kenosis. Aquí está claramente la palabra kenosis. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra, se humilló a sí mismo, está usando la palabra kenosis, la palabra vaciamiento. Entonces, Pablo habla a la iglesia de Filipos en la carta de amor, la iglesia de mucha identificación, de una gran relación con Pablo. Dice, ustedes tengan el sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, el sentir de Jesús es la gran humildad, el hecho de la humillación, porque siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, toda la divinidad, todas las atribuciones, todas las funciones, todo el poder como cosa que aferrarse. No se aferró durante 33 años que estuvo en la tierra. Se despojó, o sea, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, imaginemos aquí que Dios eterno, maravilloso, poderoso, autoridad, se hizo siervo. Por eso es un estado de humillación, ¿no? Habla de las partes más bajas de la tierra a veces en esto como una humillación. No que Jesús haya ido al infierno a predicar el evangelio, como algunos dicen, eso es una mala interpretación. Nada más la humillación es porque vino a estar aquí en la tierra y vino a dar la salvación. Y dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Dios se hizo obediente. El que es soberano, el que tiene órdenes, el que tiene toda autoridad, se humilló. Tomó órdenes del Padre y del Espíritu Santo y se sujetó a las leyes humanas, incluso a la crucifixión, al juicio humano, y tanto judío como romano, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿qué tanto obedeció Jesús? Hasta la muerte. No obedeció un poquito o tuvo un destello de obediencia. La obediencia de Jesús es hasta la muerte, hasta la cruz. Hebreos 2 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, el autor de Hebreos dice que convenía a aquel por quien son todas las cosas, o sea, el Eterno, que es Dios, y por quien las cosas subsisten, o sea, el que sustenta a toda la creación, es Dios mismo, para llevar a los hijos a la gloria, o sea, en la salvación, los perfeccionase, y Dios perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, el plan perfecto del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es que Jesús muriera en la cruz y con aflicciones fuera el autor de la salvación. Recordamos que sí, derramó su sangre, sí sufrió golpes, sufrió todo tipo de violencia allí, aún la cruz misma. Y bueno, es el autor de la salvación, pero vino con obediencia, vino con una humillación. Entonces la cruz es una humillación también, porque Dios permitió que lo golpearan, permitió que lo crucificaran. Y bueno, finalmente estuvo en esa muerte, ¿no?, que todos conocemos como testimonio hasta que resucitó al tercer día. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces la humillación de Jesús, aunque era hijo, otra vez usa el término ahí como parte de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, él padeció todo en la cruz, golpes, sangre, hasta muerte. Y en ese padecimiento aprendió la obediencia. Aprendió no quiere decir que no la conocía, sino que experimentó. En su cuerpo experimentó físicamente el sangrado, el dolor, los golpes, la muerte misma, ¿no? Entonces es un término muy profundo en Hebreos 5:8. Hebreos 9, 27, 28 dice, y de la manera que está establecido los hombres, que mueran una sola vez y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí dice, bueno, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, hablando de la humanidad en pleno, ¿verdad? Y después del juicio, cuando Dios va a juzgar a toda la humanidad, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez, o sea, Cristo murió una vez.
Así como los hombres moriremos una vez y esperamos resucitar si somos salvos y predicar a la gente para que sean salvos. Solamente los no salvos no resucitan para la vida. Pero bueno, nosotros predicamos. Es el trabajo de la iglesia predicar. Entonces dice, también Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. O sea, sí, sufrió en la cruz, murió en la cruz para darnos la salvación. Y dice, y por segunda vez aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando hablamos de la venida de Jesús para la glorificación y finalmente en el milenio como rey y en la eternidad futura. Dice Hebreos 12, 3 y 4, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces el autor de Hebreos, deseamos aquí entonces, dice, consideren quién es Jesús. Tuvo tal contradicción de pecadores, ¿cuánto lo ofendieron? Desde Herodes, que lo quiso matar en la niñez, y bueno, en su juventud lo menospreciaban, se burlaban de él, y tuvo la oposición religiosa, la oposición muy judía en contra de lo que él predicaba. Y dice, entonces, él sufrió tanto porque es parte de la humillación, es parte del proceso en el que se humilló por nosotros, para que no nos cansemos hasta desmayar. O sea, sí seguimos padeciendo, sufrimos mucho, pero nadie muere por los demás. Dice, solamente Jesús padeció resistiendo hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. Entonces, esa humillación de Jesús va a terminar en la cruz. En la cruz, combatiendo contra el pecado, derramó su sangre. Vamos entonces al tercer estado que se llama glorificación. La glorificación es que Jesús recuperó todas las atribuciones en la divinidad y más, porque se glorificó por ser el Salvador. Juan 17, 1 al 5 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que bien tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único es verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces decíamos de Jesús, y cuando habla de esa oración por los discípulos y por la iglesia, dice que levantó los ojos y dijo, ha llegado la hora, Padre, glorifícame contigo. O sea, realmente la cruz también es glorificación, porque después de la muerte viene la resurrección. Y Jesús dice, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo, para que pueda vida eterna a los que me diste, o sea, la salvación. Que conozcan al único Dios verdadero. Y dice, yo te glorificaba en la tierra y acabado la obra que me diste que hiciste. O sea, la humillación terminó y ahora viene la glorificación. Y Jesús lo dijo antes, exactamente antes de cumplirse la crucifixión. Ya Jesús preveía la glorificación que iba a darse después de la cruz. Hechos 1, 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, Hechos 1, 9 al 11, el inicio de la iglesia en Jerusalén. Después de que Jesús fue levantado al cielo, recibió una nube que lo ocultó de los ojos de la iglesia viendo allí para que vean la resurrección. Dice que dos ángeles les dijeron, no se queden viendo al cielo. Este Señor así, ya tiene toda autoridad y va a volver. Así vendrá como la habéis visto en el cielo. O sea, la segunda venida aquí profetizada por dos ángeles, o dicha por dos ángeles. Va a venir Jesús, esa es la glorificación. Romanos 9:33 dice, y como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Citando a Isaías 28:16, nuevamente decimos, la principal piedra de ángulo, la piedra donde se cimenta la iglesia y toda la obra de salvación, es la gloria para Cristo también, se está dando ahí como parte de ese proceso. Después de la crucifixión viene la glorificación. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces habla ahí muy claramente de que Jesús resucitó. Cuando habla Pablo ya en este caso de la resurrección de Jesús, dice, Él resucitó. Es primicias de los que durmieron, o sea, el primer fruto que se da como una prueba de una promesa de lo que se va a dar en pleno, una cosecha total. Entonces Jesús es el primero de los que resucitaron. Y por la gracia de Dios, toda la iglesia va a resucitar en el día postrero. Cuando el Señor llame a juicio, llame a cuentas la generación de la traslación de la iglesia, o algunos como llaman arrebatamiento, bueno, todos esos que han resucitado van a estar como parte secundaria después de que Jesús resucitó. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ahora a la iglesia de Éfeso, Pablo les dice que bendice a Dios. Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición. O sea, toda la bendición viene de Cristo, de bendición espiritual. Después de la crucifixión viene la glorificación para Él. Y en la iglesia, pues la salvación, la obra de bendición, y al futuro la glorificación de la iglesia, que es estar con Dios eternamente, ¿no? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea,
La bendición de estar en el cielo con el Señor ya está prometida, está profetizada. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también dice hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús sobre toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, después de lo que decíamos de la kenosis o vaciamiento, ahora viene la glorificación, exactamente unos versículos después. Y dice, bueno, dado que Jesús se humilló, Dios le exaltó. Por eso decimos, hubo estado de eternidad, humillación y exaltación. Son los tres estados. En este caso, Jesús ya está al lado de la exaltación. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, o sea, la autoridad máxima, la bendición máxima para él, y que todo nombre se doble, con toda rodilla dice ahí. Entonces, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se van a tener que hincar delante de Jesús. Eso es adoración en pleno, ¿no? La gente va a adorar al Señor, aún demonios y ángeles y todos los seres que estarán en el juicio delante del Señor van a doblar su rodilla. Dice, y toda lengua confiese que el Señor Jesús es Jesucristo, es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces se tiene que confesar o decir que realmente Jesús habla allí de un reconocimiento. No la confesión como fórmula, sino la palabra confesión como un hecho de reconocer que Jesús es Dios. Colosenses 2:9-10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros que estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces la glorificación, ahí otra vez a la iglesia en Colosas, a los colosenses dice, en él habita toda la plenitud de la deidad. Dice corporalmente, o sea, Jesús es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Y estáis completos en Él, o sea, los salvos están completos en Él. La salvación es completa. Aún falta el momento en que muramos y estemos delante del Señor, pero Él está dada ya en la promesa de que estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Nuevamente Jesús como cabeza. Habiéndose humillado, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Hebreos 1:1-5 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha dado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, al cual, siendo el resplandor y la gloria misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy, yo otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Entonces, Hebreos 1 también es así muy contundente en la declaración de la eternidad de Jesús o del verbo aquí, el Hijo de Dios. Y dice, Dios habló de muchas maneras. Literalmente dice, nos ha hablado en Hijo. Así dice literalmente. Entonces, habló de profetas, habló de la obra del Antiguo Testamento, de tratar de convencer a los judíos, pero en el Nuevo Testamento empieza que nos habló con su Hijo. O sea, Dios nos habló ahora en su Hijo. Vino a nacer, vino a morir, vino a resucitar por nosotros. Y este Hijo es heredero de todo. Esta es la glorificación que decíamos. Ya tenía la eternidad y la divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo, pero es el único que tiene la glorificación de dar su vida por nosotros. Y esto da entonces así un gran equilibrio. Sufrió mucho la humillación y ahora tiene una glorificación. No nada más es creador, también es salvador. Esa es la glorificación que tenemos ahí. Lo constituyó heredero de todo. O sea, el heredero de todo es Jesús. Y hablamos del dueño, ¿no? Otra vez Pablo con el contexto de la herencia romana, hablaba entonces de algo muy legal que daba todos los bienes de un padre, se le concedían a un hijo. Entonces, en el caso de Jesús, heredó todas las cosas, ¿no? Y dice, es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. O sea, tiene la misma gloria que el Padre y que el Espíritu Santo y la misma sustancia. Son en la misma esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quien sustenta todas las cosas, por la palabra de su poder, habla de él como sustentador. Decimos, Dios no más es creador, también es sustentador. Sostiene su creación, mantiene el hecho de que haya moléculas, que haya universo, que haya planetas, que haya personas, que haya vida y salvación, que haya un planeta aquí en la Tierra dando vida. Todo esto lo sustenta Dios. Dice, efectuó la purificación de los pecados por medio de sí mismo. O sea, Jesús con su cuerpo nos purificó de los pecados, nos dio la salvación y esa bendición tan grande solamente la pudo dar siendo Dios ahora y viene la glorificación para él. Y dice, y Dios le dijo a él, en Salmo 2:7 y 104:4, el Señor le dice, tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. Y yo seré padre y ¿quién será? Él será a mi hijo. Esto tiene mucho que ver también con Jesús recibiendo parte de la glorificación del Padre mismo, que dice, te engendré y me has agradado. Tú eres el que ha dado la máxima obra, que es la salvación. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, ahora Pedro el apóstol dice que la iglesia tiene un sometimiento de pruebas muy fuertes y esas pruebas nos hacen como el oro, ¿no? Así como el oro, el fuego lo purifica más. Dice que la fe es purificada con fuego y vamos a tener un perfeccionamiento a través de las aflicciones, a través del sufrimiento, vamos a tener la bendición de ser mejores creyentes y estar con el Señor. Porque esto mismo pasó con Jesús. Jesús también padeció hasta la cruz y después del padecimiento viene la salvación. Y dice, esta fe perfeccionada será llevada en alabanza, gloria y honra cuando se manifestado Jesucristo. O sea, la fe va a producir más fruto, a producir más glorificación a Dios después del sufrimiento. No que busquemos el sufrimiento, pero cuando venga el sufrimiento, tengamos el enfoque de pedirle a Dios que nos haga más preciosa la fe. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús fue hecho fiador del mejor pacto. Entonces, ahora le da un título, además de toda la glorificación antiguamente y la misma que tiene como ser eterno, dice, ahora, además de todo esto, se ha hecho fiador del mejor pacto. O sea, Él es el que dio el pago del pacto de salvación. El pacto de salvación viene por Jesús y Él es el fiador del mejor pacto. O sea, el fiador, recordamos, es el que ofrece la garantía, el que respalda un testamento, una herencia así cuantiosa, es lo que significa literalmente. Entonces, el fiador del pacto es Jesús. La salvación, la bendición, la permanencia para que estemos hasta que Dios nos conceda vida terrenal y estemos en su presencia, tenemos a un fiador de este pacto que es Jesús. Entonces tiene un título de glorificación. Hebreos 8:1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, después de toda la cruz, la humillación, que decíamos el estado de humillación es eso, el sufrimiento, nada más, que es mucho el sufrimiento. Hebreos 8 dice, el punto principal, o sea, le habla a la iglesia de Alejandría, y dice, tenemos un sumo sacerdote tan especial, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, recordemos que sentarse a la derecha de una majestad era igualdad. Nosotros no tenemos idea de las cuestiones con los reyes, pero en el concepto judío y romano era así. Nadie se sentaba junto a un rey. Era un protocolo muy específico. Entonces decía, en ese contexto de romanos, de griegos y de culturas alrededor, incluso de judíos que decían, nadie se sienta junto a un rey. Bueno, nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Habla del Padre y del Espíritu Santo. O sea, se sentó al mismo nivel que ellos porque son iguales. Y es ministro del santuario, o sea, el gran ministro del santuario, la salvación, la bendición, la comunión. Todas las bendiciones derivadas de la salvación son dadas por Jesús y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. O sea, este ministro nuevo de sacerdocio superior grande que dice ahí y de un nuevo tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, esa comunión del tabernáculo que tenemos ahora no es así como era de precioso el tabernáculo del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento, que es Jesús mismo, hace tabernáculo con nosotros, es mucho más excelente, incomparablemente más excelente, y es por la gracia de Dios. Judas 24:25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Interesante que Judas es un hermano biológico de Jesús, recordamos, ¿no? Además de que se convirtieron a Jesús, tanto Santiago como Judas, hermanos de Jesús, escritores del Nuevo Testamento, hablan de Jesús como Dios. Y eso es así muy notable, ¿no? Y dice que aquel que es poderoso para guardar sin caída, habla del poder del Señor para guardar sin caída a su iglesia, para sostener, para prever, para sustentar, para fortalecer. Y presentaros sin mancha por la santificación, por la obra del Espíritu Santo que nos santifica gracias a la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Y dice, y delante de su gloria, o sea, ¿la gloria de quién? La gloria de Dios. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que es poderoso y nos va a presentar sin mancha delante de Él. Dice, y nos presentará con gran alegría. O sea, para todo el sufrimiento que tuvo la cruz, todo el llanto, toda la muerte, la separación, todo el dolor que tenemos al recordar la muerte de Jesús, hay una gran alegría. La muerte de Jesús da la alegría de comunión y salvación para millones de personas. Todos los que quieran recibir a Jesús como Salvador pueden ser salvos, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier etapa, de cualquier época de la historia. Jesús es el Salvador. Por eso dice, nos presentará con gran alegría al único y sabio Dios. O sea, cuando habla de la unicidad, la unicidad de Dios, aunque hay tres personas, entonces aquí Judas reconoce que en esa unicidad o unidad tenemos tres personas. Es un Dios en tres personas, como se describe siempre la Trinidad, ¿no? Dice, al único y sabio Dios. O sea, así de único y sabio, ¿quién es? Es Jesús también.
porque también en esa única forma de ser sabio, Dios nuestro Salvador. Entonces es Dios y Salvador, 100% Dios, 100% humano, ahora glorificado en ese estado de Jesús que llamamos glorificación. Nuestro Salvador, sea gloria y majestad. O sea, la iglesia tiene que glorificar a Jesús. La iglesia glorifica igual al Padre que al Hijo y al Espíritu Santo. La majestad, reconocerle como Rey, imperio y potencia. O sea, el dominio y la autoridad que se tiene para todas las funciones, como Dios las tiene, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y ahora y por siempre, por todos los siglos, y así termina su carta a Judas, el versículo 25, amén. O sea, dice, así sea. Realmente esta gloria que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es parte de la glorificación que nosotros encontramos en Jesús. Pues, amados hermanos, gracias a Dios por su misericordia. Les enviamos un cálido abrazo a todos. Les amamos en el Señor y agradecemos por el privilegio de compartir su palabra. Dios les siga bendiciendo.